frecuente que existen en la parte obstétrica. Las principales causales de mortalidad materna en el mundo son primeramente las hemorragias obstétricas, luego le siguen los trastornos hipertensivos del embarazo y por último tenemos la sepsis. Ya ustedes en sus cursos de obstetricia han visto bastante sobre hemorragia obstétrica, hemorragia de la primera mitad del embarazo, caso del aborto, caso del embarazo ectópico, caso de la hemorragia triforme y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, donde tenemos las placentas previas, los desprendimientos prematuros de la placenta, las rupturas uterinas y por último tenemos las hemorragias postparto, que son las principales causales de mortalidad materna. Y luego vienen los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, nos vamos a referir a pacientes que tienen una presión arterial mayor o igual a 140 de la sistólica o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio la diastólica. Bien, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, se dice que es una de las principales causas de mortalidad materna y neonatal en Latinoamérica y el Caribe. Puede existir en mujeres que desarrollan por primera vez hipertensión durante el embarazo. Generalmente los trastornos, la etiología de los trastornos del hipertensivo del embarazo, hay muchas hipótesis. Hay bastante literatura sobre las causas de los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero la más aceptada es que se trata de un accidente de la placentación. Es por eso que nosotros decimos que una hipertensión mayor o igual a 140-90 después de las 20 semanas, ya tenemos que pensar en un trastorno hipertensivo del embarazo. Ustedes saben que la placentación comienza a partir del 7º día post-implantación del blastocito. Y es ahí donde ya va a comenzar la alteración en la implantación de las vellosidades coriales a nivel placentario, donde vamos a tener este tipo de patología de trastorno hipertensivo del embarazo. Es por eso que se dice que el tratamiento definitivo de la preeclampsia, eclampsia, es la terminación del embarazo. ¿Por qué? Porque vamos a sacar el foco, que es el foco en la placenta. Una vez que hemos sacado el feto, vamos a sacar la placenta y teóricamente está solucionado el problema siempre y cuando no haya habido complicaciones anteriores. Para su mejor estudio, vamos a dividir a los trastornos hipertensivos del embarazo, primeramente en hipertensión crónica. Cuando nosotros decimos que una paciente es una hipertensión crónica, cuando una paciente ya es diagnosticada antes del embarazo que tiene una presión arterial mayor o igual a 140 la sistólica y 90 la diastólica. O lo que comúnmente ocurre, la mujer se embaraza y va a su primer control prenatal, que generalmente ocurre en el primer trimestre del embarazo. Y cuando el médico le toma la presión arterial, descubre que esta paciente había sido una hipertensa. Es una hipertensa crónica, porque tiene una presión arterial elevada antes de las 20 semanas de embarazo. Ese sería el segundo pilar de esta paciente. Y el tercero, toda paciente que después de un parto, en el puerperio, continúa con presiones elevadas, vamos a catalogarla como una paciente hipertensa crónica. Luego tenemos la hipertensión gestacional. Igualmente vamos a hablar de 3 pilares para hablar de una hipertensión gestacional. 1, que el embarazo sea igual o mayor a 20 semanas de gestación. 2, que la hipertensión arterial sea mayor o igual a 140 milímetros de mercurio la sistólica y 90 milímetros de mercurio la diastólica. Y 3, en esta paciente no tiene que existir
proteinuria tiene que ser menor a 300 miligramos o negativa, para que nosotros encajemos a esta paciente como una hipertensión gestacional. Ahora vamos a hablar de la preeclampsia. Antiguamente se hablaba de preeclampsia leve, moderada y grave. Hoy en día solamente se habla de preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de una preeclampsia sin criterios de severidad? Primeramente, igualmente tiene que haber tres parámetros. Una hipertensión arterial mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas de gestación. 2, tiene que existir una proteinuria en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos. Si la paciente tiene estas características, la vamos a catalogar como una preeclampsia sin criterio de severidad. Desde luego la paciente no tiene que tener clínica, no tiene que haber cefalea, no tiene que haber visión borrosa, alteraciones, náuseas, vómitos. No tiene que existir eso. Y los laboratorios de rutina tienen que estar dentro de los parámetros normales. Esa es la diferencia entre una preeclampsia sin criterio de severidad a una hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional no existe proteinuria, pero en la preeclampsia con criterio sin criterio de severidad sí existe una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Ahora, cuando hablamos de preeclampsia con criterio de severidad, ya esto cambia. Primeramente, igualmente el embarazo tiene que ser mayor o igual a 20 semanas de gestación. 2, la presión arterial tiene que estar entre los 160 milímetros de mercurio, la sistólica, y 110 milímetros de mercurio, la diastólica. Proteinuria. La proteinuria se dice que tiene que estar mayor a 3 gramos. Pero generalmente la proteinuria en estos casos no la pedimos. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar 24 horas para tomar conducta en este tipo de pacientes. Porque estamos hablando de una preeclampsia con criterios de severidad. Una paciente con criterio de seguridad, ¿ya? El próximo paso es que nos convulsione y se convierta en una eclampsia. Ahora, si ustedes me dicen, pero en los libros, doctor, dice de que sí o sí tiene que haber proteinuria de 24 horas mayor a 3 gramos en una preeclampsia con criterio de seguridad. Sí, pero también existen criterios de severidad para hacer un diagnóstico clínico ya inmediatamente en este tipo de pacientes. Uno, la clínica. Generalmente todos estos tipos de pacientes vienen a la emergencia. ¿Por qué? Porque sienten una cefalea intensa, dolor de cabeza. Doctor, no aguanto el dolor de cabeza. 2, visión borrosa. ¿Ya? No están pudiendo ver bien. Doctor, estoy viendo unos puntitos blancos. Doctor, tengo alteración al escuchar, hay acúfenos. Doctor, tengo un dolor en la boca del estómago bigastral, que ya eso es más grave. Con una paciente que ya se me está complicando con la parte hepática. Si es, doctor, no estoy orinando bien, en todo el día no he orinado más que 1 o 2 veces. Entonces, con esos criterios, nosotros ya vamos a sospechar que estamos ante una preeclampsia con criterios de severidad. Hay hipertensión, hay oliguria, disminución de la orina, hay visión borrosa, hay cefalea, hay epigastralgia, hay náusea, hay vómitos. Entonces nosotros tenemos que poner mucha importancia en este tipo de pacientes, que son pacientes que se nos van a complicar. Porque la preeclampsia, la tendencia es a complicarse, jamás a mejorar. Ya les dije que la cura definitiva es la terminación del embarazo.
damos un diagnóstico de preeclampsia con criterio de seguridad. Como ustedes ven aquí está la presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y la diastólica mayor a 110. Cefalea, alteraciones auditivas, gastralgia, epigastralgia, náuseas, vómito. Complicaciones, puede haber el síndrome de Hell que vamos a hablar después, edema cerebral, desprendimiento de retina, edema pulmonar, insuficiencia renal aguda, hematoma y ruptura hepática, que es una de las peores complicaciones que puede existir en este tipo de pacientes. Y las alteraciones hematológicas que tenemos. Ya hay una elevación de la alteración del perfil de coagulación, elevación de la enzima hepática, trombocitopenia y, como les dije anteriormente, una oliguria menor a 400 cc y la proteinuria elevada, como les dije anteriormente. Entonces, si una paciente cumple estos requisitos, la vamos a controlar con una preeclampsia con criterio de seguridad. ¿Y qué quiere decir criterio de seguridad? Tenemos que actuar. Porque una paciente que en cualquier momento no va a convulsionar. Y al convulsionar, quien lleva la peor parte es el feto, porque esto generalmente aparece en mujeres embarazadas con un embarazo prematuro o pretérito, como podamos llamar. Esto también es indicación de una preeclampsia con criterio de seguridad. Hay un retardo del crecimiento intrauterino. ¿Qué significa eso? Nosotros, cuando hacemos el control prenatal, siempre medimos la altura uterina. Y si de una consulta para la otra no hay aumento de la altura uterina, quiere decir que ese efecto está restringido. Hay una restricción del crecimiento intrauterino ya por causa de la hipertensión arterial. Y inclusive puede haber óbito fetal en este tipo de pacientes, óbito fetal intrauterino. Hablamos nosotros de la hipertensión crónica, de una paciente que ya se embaraza siendo hipertensa o la descubrimos en las primeras 20 semanas de gestación. ¿Ya? A esta paciente, si en la primera semana de gestación descubrimos que es hipertensa crónica y después de las 20 semanas le hacemos una proteinuria de 24 horas y tenemos una proteinuria elevada, mayor a 300 miligramos en las 24 horas, ya la vamos a catalogar como una hipertensa crónica más preeclampsia sobregrada. Estas son las peores, son las que más se nos complican frecuentemente. El diagnóstico de preeclampsia sobregrada es más preciso en pacientes cuya hipertensión no es controlable, aparecen síntomas y complicaciones y alteraciones de laboratorio. Luego viene la eclampsia. Ya le dije anteriormente, la eclampsia no es más que una complicación de la preeclampsia. Solo se aumentan las convulsiones tónico-clónicas. Una paciente que ha ido al hospital, que le detectaron que la presión estaba alta, le dieron medicamentos antihipertensivos, se va a su casa y al otro día comienza a convulsionar. Una paciente que sí ya estaba con una preeclampsia con criterio de seguridad y no se le hizo el tratamiento adecuado y nos convulsiona. Y peor aún, si tiene otro tipo de complicaciones como el síndrome de Hell. A toda paciente que tiene una preeclampsia con criterio de seguridad, nosotros vamos a pedir un examen de laboratorio, procurando ¿qué? Procurando si existe una complicación más como el síndrome de Hell. ¿Qué es el síndrome de Hell? Es una complicación de la preeclampsia, ¿ya? Que consiste, ¿qué significa el término Hell? La H significa hemólisis de los glóbulos rojos. ¿Y cómo vamos a ver eso? Laboratorialmente. La EL significa elevación de la enzima hepática. Estamos hablando de la transaminasa glutámico-satorética y la transaminasa glutámica pirúvica, que están elevados al doble de los valores normales. Hay casos, el otro día tuvimos un caso donde una paciente tenía una transaminasa de 2000, que es casi raro ver eso, pero se ve. ¿Qué quiere decir?
que ya en la parte hepática está bastante complicada. Y LP significa la disminución de la plaqueta o una plaquetoquemia. Normalmente las plaquetas están entre 150.000 y 350.000 unidades. Por eso hicieron una clasificación o tipo de comunicación. GEL tipo 1, GEL tipo 2, GEL tipo 3, de acuerdo a la plaquetogenia. Si tenemos unas plaquetas menores a 50.000, que son las más complicadas, las más serias, vamos a catalogarlas como un GEL tipo 1. Si tenemos una plaqueta entre 50.000 y 100.000, vamos a catalogarla entre GEL tipo 2. Y si las plaquetas se encuentran entre 100.000 a 150.000 unidades de litro, vamos a catalogarla como GEL tipo 3. Bien, esos son los conceptos que quería darles sobre los trastornos hipertensivos cerebrales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de pacientes? Primeramente vamos a comenzar con el diagnóstico correcto y oportuno. Todo trastorno hipertensivo tiene que ser bien diagnosticado. Cuando hablamos de una hipertensión crónica, una partesia hipertensiva, ¿qué vamos a hacer? Generalmente a este tipo de pacientes ya vienen tomando un antihipertensivo. Lo que tenemos que hacer nosotros es controlar, ¿ya? Hacer ese control de proteinuria de 24 horas, exámenes laboratoriales y tratar de llegar con ese embarazo hasta las 37 semanas de gestación. Y también en este tipo de pacientes tenemos que hacer maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque generalmente los partos se producen antes de las 37 semanas. ¿Y en qué consiste la maduración pulmonar? Que se la hace entre las 24 y 34 semanas de gestación. Es la aplicación de corticoides. Tenemos dos tipos de corticoides, la betametasona y la dexametasona. La betametasona colocamos 12 miligramos por vía intramuscular y 24 horas después colocamos otros 12 miligramos por vía intramuscular. La dexametasona la aplicamos en 4 oportunidades: 6 gramos en la mañana, 6 miligramos en la mañana, 6 en la tarde y al otro día la misma dosificación. En total 24 miligramos. ¿Para qué? Para la maduración pulmonar. Y seguimos controlando hasta que podamos terminar ese embarazo. Lo propio ocurre en la hipertensión gestacional. Tenemos que controlar a esa paciente, ¿ya?, durante toda la gestación, viendo que no haya complicaciones hematológicas, viendo que no haya proteinuria, porque ya podría cambiarse a una preeclampsia sin criterio de severidad o una preeclampsia con criterio de severidad. Igualmente tenemos que terminar ese embarazo de preferencia de las 37 semanas hacia adelante. Ahora, si hay complicaciones, tenemos que terminarla antes. Ahora, cuando hablamos de preeclampsia sin criterio de severidad, tenemos que controlar a esa paciente laboratoriamente, que no haya ninguna complicación. Igualmente la presión arterial. En este caso de preeclampsia sin criterio de severidad, hay muchas teorías en dar o no dar antihipertensivo. Pero últimamente se ha decidido de que toda paciente con preeclampsia sin criterio de severidad que pase de 150 milímetros de mercurio, la presión arterial, sí tenemos que dar un antihipertensivo. Y tratar de llegar a las 37 semanas de gestación para terminar ese embarazo por la vía más alta, ya sea por vía vaginal o, dependiendo de los antecedentes autólicos, por un parto cesáreo. Ahora, cuando hablamos de una preeclampsia con criterios de severidad, ya las cosas cambian. Hay que hacer un diagnóstico oportuno, manejo correcto de la hipertensión arterial y la prevención de la preeclampsia. Una vez diagnosticada la paciente con preeclampsia con criterios de severidad,
Es una paciente que no va a venir con una presión arterial de 170, 120. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer un buen diagnóstico y luego el uso de antihipertensivos. Nosotros tenemos que bajar esa presión arterial hasta 140 la sistólica y 90 la diastólica. No podemos bajarla más porque vamos a tener una complicación fetal. Inclusive por el cambio brusco de presión podemos hasta que tengamos un óbito fetal intrauterino por causa de esta presión de la paciente. O sea, el primer parámetro, uso de antihipertensivos. ¿Y qué antihipertensivos vamos a utilizar? A ver, estos son los tres mejores antihipertensivos: la hidralazina, el abetalol y la nifedipina. La hidralazina es excelente, pero lamentablemente en nuestro medio no lo tenemos. Y su uso es por vía endovenosa. Para estabilizar a la paciente, primero nosotros vamos a colocar 5 miligramos endovenosos y vamos a controlar en 20 a 30 minutos. Si la paciente, la presión arterial bajó, entonces nosotros ya cambiamos a otro medicamento por vía oral para estabilizar esa presión arterial. Si no bajó, podemos colocar nuevamente otros 5 miligramos por vía endovenosa. Podemos colocar hasta 3 a 5 dosis hasta a que esa presión arterial baje, se normalice. No tenemos la hidralazina, tenemos el labetalol. El labetalol sí lo tenemos en nuestro medio y es excelente. Generalmente lo utilizamos cuando existen esas emergencias hipertensivas, ¿ya? Que pacientes que ya vienen con lesión de órgano blanco muchas veces. Y la utilización del labetalol es por vía endovenosa. Igualmente, vamos a colocar primeramente 20 miligramos por vía endovenosa. 20 a 30 minutos después controlamos la presión, no bajó, colocamos 40 miligramos por vía endovenosa. 20 a 30 minutos después controlamos la presión, no bajó, ya colocamos 80 miligramos de labetalol por vía endovenosa. Hasta que logremos bajar esa presión a límites de 140-90. Podemos utilizar el labetalol hasta 5 veces. Nifedipino. El nifedipino es lo que más hay en nuestro medio y lo utilizan en todos lados. Es el medicamento más accesible para este tipo de patología. Tenemos en dosis de 10 miligramos y 20 miligramos. Ya, las normas dicen utilizar de 10 miligramos, pero hace tiempo que nosotros aquí utilizamos 20 miligramos de entrada. Igualmente, le damos una tabletita de 20 miligramos, a los 20-30 minutos controlamos la presión, no bajó, le damos otra. 20-30 minutos controlamos nuevamente, no bajó, le volvemos a dar otra, hasta 5 tabletas de nifedipino, hasta normalizar esa presión, hasta estabilizar la presión. Porque ustedes saben que la presión arterial elevada nos puede dar un ACV hemorrágico, que es muy común en pacientes que tienen este tipo de patología. El segundo parámetro para el tratamiento de este tipo de pacientes es evitar que la paciente convulsione, evitar que esa preeclampsia con criterio de severidad se nos convierta en una eclampsia. ¿Ya? Y el medicamento anticonvulsionado mayor utilizado y con buenos resultados es el sulfato de magnesio. Existe en nuestro medio un método, ustedes lo van a conocer, bueno, existen varios métodos, pero el que más usado es el método SUSPA. ¿Y en qué consiste el método SUSPA? En una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Y es que la dosis de ataque consiste en colocar por vía endovenosa 4 gramos de sulfato de magnesio diluido en 100 ml de solución fisiológica. Colocamos en 20 a 30 minutos lentamente, ¿ya? Porque puede darnos efectos adversos el sulfato de magnesio. Una vez que hemos terminado la dosis de ataque, los 4 gramos,
vamos a colocar una dosis de mantenimiento. En la dosis de mantenimiento vamos a dar una solución de 1000 ml, vamos a retirar un poco de la solución y vamos a colocar 10 ampollas de 1 gramo dentro del suelo. Quiere decir 10 gramos en 1 litro. Y vamos a colocar por vía intravenosa y vamos a alargarla 33 gotas por minuto. ¿Qué significa? Que más o menos le vamos a dar 1 gramo de sulfato de magnesio por hora. Esa sería la dosis del mantenimiento. Una vez que hemos estabilizado a la paciente, que hemos bajado esa presión, que ya hemos dado el medicamento anticonvulsivante, lo que sigue es la terminación del embarazo, no interesándonos la edad gestacional. Como ya le dije, quien lleva la peor parte en esta patología es el feto por la prematuridad. Pero no nos olvidemos que tenemos que salvaguardar la vida de la paciente, ¿ya? Porque esa paciente no puede convulsionar y nos puede hacer un accidente cerebrovascular, y el segundo paso es el coma y la muerte. Por eso es la segunda causa de mortalidad materna. Y peor aún, si esa paciente, esa preeclampsia con criterio de severidad, le acompaña el síndrome de Lewy, tiene hemólisis del lóbulo rojo, tiene elevación de la enzima hepática y tiene plaquetopenia. Empeora el pronóstico. Se dice, cuando diagnosticamos una paciente con síndrome de Lewy, se dice que la muerte está rondando cerca de la paciente. Antiguamente, había pacientes que convulsionaban 1, 2, 3 veces y se recuperaban. Y había otras pacientes que convulsionaban una sola vez y hacían su ACV y se morían. Entonces, en el año 1997, un profesor americano hizo estudios para ver qué es lo que pasaba. Y ahí descubrieron que todas pacientes que tenían alteraciones hematológicas, para decir elevación de la enzima hepática, plaquetopenia, ¿ya? Y hemólisis del glóbulo rojo, eran las que convulsionaban una vez, hacían su ACV y se morían. Por eso hay que tener mucho cuidado con hacer el diagnóstico. El síndrome de Lewy lo buscamos nosotros como médicos para hacer una buena conducta, un buen tratamiento en ese tipo de pacientes. Bueno, estos son los protocolos que nosotros utilizamos en la institución cuando tenemos casos de trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo cuando hay una preeclampsia con criterio de la severidad. Miren ustedes, presión arterial, proteinuria, vasoespasmo, cefalea, dolor en barra, hospitalización. ¿Qué tenemos que hacer? Hospitalización con reposo absoluto en el cúbito lateral. Hay que analizar con una buena blánula. Hay que colocar sonda Foley a toda paciente con criterio de severidad. Hay que colocar para ver cómo está esa diuresia. Porque si ya la paciente está oligúrica y muchas veces esa orina viene con una sangre de color rojo, ya vamos a ver, está haciendo alteraciones a nivel de los glóbulos rojos, ¿ya? Y la sangre se torna sanguinolenta, vinosa, la orina mejor dicho. Hay que vigilar la presión, pulso, frecuencia respiratoria cada 30 minutos hasta que disminuye la hipertensión y luego cada hora. Vigilar la frecuencia cardíaca, nunca tenemos que olvidarnos del feto como está. Hay dos, y la normativa dice: toda paciente con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, el embarazo se debe terminar en las primeras 12 horas de ese diagnóstico. Y una paciente que viene convulsionando o ha convulsionado, ese embarazo se debe terminar en las primeras 6 horas. Desde luego, tenemos que estabilizar primeramente. No podemos meter a una paciente a una cirugía con una hipertensión arterial elevadísima, porque nos puede hacer un ACV en plena cirugía y ahí lo fregamos todo.
valor dinámico uterina, ausculto bases pulmonares en busca de detectores que indiquen edema pulmonar. Si encuentro detectores de bases pulmonares, edema de pulmón, restringo líquido, administro furosemida. Si el embarazo estaba entre 26 y 34 semanas de gestación, se administra betametazonas. Establecilo y refiero a establecimientos de salud con mayor nivel de resolución. Esto ocurre en los primeros niveles de atención. En embarazo de pretérmino, menos de 34 semanas, el nacimiento se produce después de recibir la dosis de betametazonas. Administrar sulfato de magnesio, 4 gramos, está lento, entre 5 a 10 minutos. Cuando estemos administrando el sulfato de magnesio, ¿qué nos puede provocar? Nos puede provocar una depresión respiratoria y nos puede provocar alteraciones de los movimientos articulares de la paciente, y para lo cual nosotros podemos ya diagnosticar como una intoxicación del sulfato de magnesio, para lo cual nosotros tenemos que tener un antídoto en la cabecera. Se dice que cuando aplicamos el sulfato de magnesio, nosotros tenemos que tener el antídoto al lado, y el antídoto es el gluconato de calcio. En caso de que tengamos problemas de la frecuencia respiratoria de una paciente que estemos aplicando sulfato de magnesio, inmediatamente le vamos a colocar el gluconato de calcio para que no pase a mayores complicaciones este tipo de pacientes. Inicio de mantenimiento de sulfato de magnesio, tal como hablamos. Antes de repetir la administración de sulfato de magnesio, se asegura que la frecuencia respiratoria sea menos de 16 respiraciones por minuto, los reflejos patelares estén presentes y la producción de orina sea menos de 30 ml por hora. Gluconato de calcio administra 1 gramo directamente en caso de toxicidad por el sulfato de magnesio, tal como lo expliqué anteriormente. Y este es el protocolo de procedimiento de atención de la paciente con eclampsia. A esta paciente que nos convulsiona en el centro hospitalario, lo primero que tenemos que hacer es colocar una cánula de mayo, porque esta paciente tiene la tendencia a morderse la lengua, y una compresa o algo en la boca para evitar. A esta paciente lo primero que vamos a evitar es el sulfato de magnesio. Igualmente dosis de ataque y dosis de mantenimiento para cesar esas convulsiones. Y después vamos a ir colocando ya los antihipertensivos, y la conducta es igual que la pregnancia con criterios de seguridad. Es lo mismo que hablamos anteriormente. Estos son cuadros comparativos. ¿Qué recomendaciones les puedo hacer yo a ustedes? Siempre, cuando en su vida profesional, en toda gestante, quien toma la